Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardaújas, en esta tarde del domingo 15 de diciembre del año 2024. La palabra fascista es una de las entradas del diccionario más devaluadas, manipuladas y manoseadas. Esta situación ha provocado que poca gente sepa realmente qué es el fascismo. El término fascista se ha convertido en un comodín que permite a cualquiera reventar una discusión, dejando a su interlocutor fuera de juego. Eso es precisamente lo que pretendía una formación política, hoy decadente, cuando envió su propaganda electoral en un sobre con un dibujo de Hitler y Mussolini hace escasos meses. Hay que reconocer que esta estrategia funciona, y no pocos recurren a este discurso tan simplón como eficaz a la hora de explicar sus posicionamientos. Este simplismo no se limita exclusivamente a los que mueven los hilos de las campañas de los partidos políticos. Muchos ciudadanos de a pie recurren también a este argumentario. Aún recuerdo, en la campaña electoral de las elecciones legislativas de julio de 2023, cómo algunos contactos míos subían a sus estados de WhatsApp eslóganes con referencias a este asunto. Los matices económicos, geográficos y temporales daban exactamente igual. Esta es la contundencia de la palabra, algo que ni siquiera tiene la palabra comunista, que no cabe réplica alguna. Más de 100 años después de la marcha sobre Roma, el fascismo sigue siendo un enemigo a batir. Os invito a consultar el diario de sesiones del Congreso de los Diputados del miércoles 27 de septiembre de 2023, segundo día de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Si repasamos las páginas de este documento, cuyo enlace os dejaré en la descripción, la palabra fascista y sus derivados aparece en 6 ocasiones. Más adelante, por poner otro ejemplo, en la sesión del miércoles 20 de marzo de este año, 2024, la palabra fascista fue pronunciada en 13 ocasiones. Por citar una anécdota, 8 de esas ocasiones fueron pronunciadas por un diputado que a día de hoy, está defenestrado. También os dejaré el enlace oportuno. Algunas de sus señorías, sin olvidar a una portavoz que fue periodista de un medio que brindaba su tribuna a los terroristas de la ETA, no tienen claro lo que es el fascismo, o dicho con otras palabras, se conforman con una media verdad que es aún peor. Tampoco creo que a esta portavoz le importe en demasía el tema del fascismo, y más teniendo en cuenta lo que pasó en un pueblo de Cantabria llamado Santoña en 1937, la rendición del PNV a las tropas italianas que luchaban con Franco. Tampoco creo que le importen los vínculos entre la Esquerra Republicana y Mussolini en 1934. Estos son temas que quizá comentaré en otra ocasión. Teniendo en cuenta el alto nivel intelectual de la clase política contemporánea, entiéndase la ironía, por favor, quise indagar un poco más en el tema y saber realmente qué fue el fascismo. Esto es lo que me ha llevado a traeros hoy una obra cuyo título precisamente es El fascismo, un título, como podéis ver, muy simple. Su autor es el hispanista Stanley Payne, y bueno, es un conocido hispanista, que os dejaré algún enlace en la descripción también para que conozcáis un poco su trayectoria. Y la verdad es que llevaba tiempo deseando comentaros alguna obra relacionada con el fascismo, por todo lo que os he relatado anteriormente. Hay que decir que es un tema apasionante, ya que, no lo olvidemos, el siglo XX estará siempre marcado por la influencia de este movimiento que surgió al poco de terminar la Primera Guerra Mundial en Italia. La presente obra, de unas 260 páginas y publicada por Alianza en su colección del libro de bolsillo, es una buena introducción a este fenómeno, en el que también se estudia el nazismo alemán y otros movimientos que tuvieron lugar o que nacieron en otras partes del mundo a semejanza del inventado por Mussolini. En la página 12
el autor sentencia algo relevante, y es que la palabra fascismo, y aquí voy a hablaros de su etimología, viene del vocablo latino fasces, que significa haz, unión. Los fascistas se adueñaron de un símbolo que curiosamente pertenece a la época romana. Esto no es una excepción, ya que en España, por ejemplo, tenemos a la falange con el yugo y las flechas de los reyes católicos. Dejando a un lado esto, la primera parte del libro describe el origen y evolución del movimiento fascista. Ya en las primeras páginas el autor se encarga de enumerar las principales características de este movimiento, que se resumen en 6: antimarxismo, antiliberalismo, anticonservadurismo, principio de caudillaje, la creación de un ejército del partido, es decir, una milicia, y finalmente una apuesta decidida por las nuevas generaciones. Una de las grandes diferencias entre el marxismo-leninismo y el fascismo es que el primero apostaba por la insurrección armada para tomar el poder, mientras que el segundo se aprovechó de las debilidades del sistema democrático. En la página 60, Paine afirma que el movimiento fascista surgió, y abro comillas, a partir de la nacionalización de determinados sectores de la izquierda revolucionaria, y cierro comillas, siendo sus principales padrinos sindicalistas revolucionarios que procedían de la matriz marxista del PSI, el Partido Socialista Italiano. Trasladaron la lucha de clases, concepto marxista por antonomasia, del interior del país al exterior. Es decir, ya no se trataba de luchar dentro de Italia, sino que las naciones atrasadas lucharan contra los países capitalistas o plutocráticos, palabra esta última tan del gusto de Mussolini, y al respecto podéis leer, consultar el discurso del 23 de febrero de 1941. Esto dio lugar, así se dice en la página 62, al concepto de nacionalsindicalismo, algo que conocemos bastante bien en España por la existencia de la falange española de las JONS, Juntas Obreras Nacionalsindicalistas, un movimiento que deriva del fascismo italiano, pero con la peculiaridad de estar en la órbita católica. No puedo pasar por alto que a lo largo de este estudio, en varias ocasiones de hecho he encontrado esta información, se subraya el hecho del ridículo apoyo electoral que la falange obtuvo en las elecciones de febrero del 36, no llegó al 1%. Y como dato sorprendente, decir que la falange, en su documento de los 27 puntos del año 34, abogaba, entre otras cosas, por la expropiación de latifundios y la lucha contra el capital, representado por las entidades financieras. De hecho, la falange era un movimiento claramente anticapitalista. Y si todo esto es así, ¿por qué entonces se asocia el fascismo con el universo de la derecha? A esta pregunta se puede responder con dos argumentos. En primer lugar, el fascismo fue rival del comunismo, de moda en Europa tras la Revolución de Octubre de 1917. En la época de Stalin, cualquier rival, por muy izquierdista que fuera, era tachado de fascista. Además, y conviene no olvidarlo, tanto el comunismo como el fascismo emergieron de entre las ruinas de una Europa destruida por la Primera Guerra Mundial. Bien es verdad que el marxismo, sus bases teóricas son del siglo XIX, pero a lo que me refiero es que la instauración del primer régimen marxista-leninista tuvo lugar precisamente al calor de la Primera Guerra Mundial, como ya hemos dicho en varias ocasiones. En segundo lugar, el fascismo sustituyó la lucha de clases, concepto marxista, como ya hemos dicho, por antonomasia y elemental, por un nacionalismo revolucionario. Sin embargo, esta segunda idea, la del nacionalismo, es complicada de analizar porque el nacionalismo ha sido empleado eficazmente por regímenes que, al menos teóricamente, son comunistas o próximos a esta ideología. Y podemos citar 3 casos: la Unión Soviética, Cuba o incluso la Venezuela actual son ejemplos claros de esto que estoy comentando. En cuanto a la organización del Estado, el fascismo aboga por un modelo autoritario, corporativista o nacionalsindicalista.
con recetas socialistas pero limitadas. En cambio, el comunismo apuesta por una planificación total de la economía y una burocratización absoluta. Me ha parecido interesante el análisis del fascismo italiano y me ha parecido incluso más interesante que lo que se dice del nazismo alemán. Reconozco que desde hace tiempo he sentido un interés creciente por conocer las raíces ideológicas del fascismo, debido, entre otras cosas, a la reiteración del uso de este término en la política actual. Es algo que, sin duda, tengo que agradecer a la clase política que padecemos. El espacio dedicado en esta obra al nacionalsocialismo, desde mi punto de vista, me han parecido ese espacio complicado y difícil. En el otro lado de la balanza, el libro presenta un interesante análisis del desarrollo de este movimiento en otros países. Este análisis está dividido en 4 partes: Europa, Asia, África y América del Sur. No voy a relataros todos los ejemplos que aparecen, pero sí os diré que me han gustado, por ejemplo, la información relativa a Japón, Argentina, Francia, Croacia y Rumanía. Más adelante, casi al final de la obra, se comentan los peculiares casos de Egipto, cuando estaba Nasser, y la Libia de Gaddafi, que hoy en día, como sabéis, pues es un estado fallido. Como ya he dicho antes, algunas partes del ensayo son áridas, especialmente las relativas también a los modelos económicos. También son complicadas, a mi modo de ver, las consideraciones que el autor realiza sobre aspectos ideológicos, a determinados aspectos ideológicos. Aún así, pienso que el libro tiene más cosas positivas que negativas. Dentro de lo positivo, por ejemplo, cabe mencionar el abundante apartado dedicado a España y Portugal, ya que a juicio del autor son casos especiales por las características de las longevas dictaduras que acabaron a mediados de los 70 del siglo pasado. Y al respecto, recordemos que mientras la dictadura portuguesa acabó por un levantamiento del ejército, la Revolución de los Claveles, en abril del 74, en España la dictadura acabó pues cuando la biología así lo dispuso, es decir, Franco murió de muerte natural en noviembre del 75, lo digo por si alguno no se acuerda o no lo sabe. Un episodio desde luego heroico de nuestra historia reciente. De la lectura del libro se desprende la idea de que el fascismo es un movimiento complejo de analizar. Hasta tal punto es así que el capítulo 8, el penúltimo, está dedicado a mostrar hasta 12 teorías sobre el fascismo. Por si fuera poco, en la página 239 se afirma que, y abro comillas, pocos problemas de la historia reciente de Europa han generado más controversia que la interpretación del fascismo, y cierro comillas. Para ilustrar este punto, recordemos que no todos los movimientos bautizados como antifascistas son realmente de esa naturaleza. El muro de Berlín, construido en 1961 y derribado 28 años después, era una protección antifascista. ¿Realmente las potencias occidentales eran equivalentes al régimen de Mussolini? El comunismo, verdadero maestro de la propaganda, tuvo éxito en tildar a cualquier facción no comunista como fascista. Y ahí seguimos 107 años después de la Revolución de 1917. Esto es todo por el momento. Os agradezco mucho vuestro apoyo, vuestro interés. Ya estamos en 1355, el número de suscriptores. Os agradezco especialmente el interés que mostráis por las reseñas bibliográficas y os deseo un feliz domingo, que paséis una buena tarde y os mando un saludo muy cariñoso y un abrazo muy grande a todos los que tenéis pues la gentileza de seguirme en el canal del Guardagujas. Un saludo.